Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Cálculo 2, Cálculo Integral, para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, estudiantes de Cálculo 2. En la clase pasada nosotros estuvimos trabajando, introduciendo la técnica de cálculo de volumen y aplicamos el método de los discos. Por cierto que en la parte final, aunque yo lo edité luego, había un error, pero en la parte que yo le subí a ustedes se corrigió el error y fue que cuando simplifiqué aquí en la integral, me quedaba y, pero entonces la integral de y era un medio de y al cuadrado. Y yo creo que saqué el 2 como un medio aquí, pero que no le puse este 2 que va al cuadrado. O sea, se me olvidó ese 2. Entonces, cuando usted integra un medio de y al cuadrado y evalúa, eso le da 16. 16 entre 2 le da 8pi, que se corresponde con la respuesta. Después yo lo dije por el grupo. Algunos creo que se corrigió en el PDF que ustedes tenían. Y además le agregué esta foto también, que era el ejercicio 5 del libro, que da 8pi. Y quedamos entonces en hacer el mismo ejercicio por el método de las capas. Y explicar entonces, que quedamos explicando, o sea, hoy vamos a iniciar donde quedamos y seguir ahí, exactamente ahí. Y entonces en el método de las capas, la diferencia era, ¿quién me puede recordar cuál era la diferencia entre el método de los discos y el método de las capas? ¿Quién me puede recordar cuál era la diferencia entre el método de los discos y el método de las capas? Nadie. Maestro, Dígame. usted dijo que en el método de las capas el rectángulo debe estar paralelo al eje de rotación. Muy bien. ¿Quién habló? Cristian Vargas. Cristian. Muy bien, Cristian. En el método de las capas, el rectángulo debe estar paralelo al eje de rotación. Mientras que en el método de los discos, el rectángulo es perpendicular al eje de rotación. También dijimos que en el método de las capas se creaba una capa, así mismo. De hecho, ahí es que vamos a empezar otra vez a construir esa capa en esta figura y seguir ahí. Creo que incluso yo debí enumerar la pizarra con continuidad. Por ejemplo, que en la que termina una, sigue la otra, pero lo voy a seguir desde la número 1 en cada clase, no importa. Entonces, bien, vámonos a la pizarra número 1 de hoy para resolver ese que nos dio 8pi por el método de las capas. Pizarra número 1 entonces. Vámonos a la pizarra número 1. Déjame copiar la imagen. La imagen que tenemos. Vámonos al libro para tomarlo de ahí, porque ahí era que estábamos, en la 5.2. Tomamos un ejercicio como ejemplo. 5.2 aquí. Entonces, el ejercicio que tomamos, déjame ver si me pasé. No era de esa, era este 5, el número 5. ¿Verdad? Lo llevamos.
Y dijimos que, recuérdese, en la unidad 5.2, nada más es para hacer ejercicio. Ellos le exigen método de las capas, pero como yo estoy dando ya método del disco y método de las capas, perdón, la 5.2 nada más para el método del disco. Pero como ya yo estoy dando 5. O sea, como ya yo voy al método de las capas, aprovecho los mismos ejercicios del 5.2 para también ellos resolverlo de ambas formas, ¿verdad? Incluso dijimos que, porque la 5.3 en el libro sería la que el libro quiere resolver por el método de la capa, el 5.3. Pero repito, la idea, y además no he introducido esta parte con ejemplo. Es decir, que no dimos la expresión de la fórmula, aunque en el ejemplo apareció el proceso explicado. Porque explicamos por qué el método del disco quedaba un disco. Aquí en el método de las capas queda una capa. Incluso dijimos que ese rectángulo lo estábamos borrando porque ese rectángulo así indica método de disco. Entonces vamos a seguir. Bien, entonces, jóvenes, por el método de las capas, el mismo ejercicio, que ya decíamos que no tiene que dar diferente, porque es el mismo volumen que se va a generar. Obviamente, termino de hacer la simetría, estamos hablando de este en torno a este eje, hago la simetría del volumen, formo mi volumen, todo eso ya es lo mismo, pero ahora, bueno, déjame borrarle esta parte para hacerlo después. Entonces, lo que decíamos era que tomábamos un rectángulo que fuera paralelo al eje de rotación. Rectángulo que fuera paralelo al eje de rotación. Siempre dentro de la zona sombreada. Ese rectángulo, si le dábamos vuelta en torno a ese eje, era lo que me iba a crear la capa. Y ahora dibujando la capa que se crea, lo que hago es que pongo el otro rectángulo paralelo, ya estoy haciendo como si él diera vuelta. Y entonces sombreo la capa, misma que ya teníamos, pero que estoy ahora aprovechando para volver a recordar. Y sombreo la capa que se crea con él dando vuelta. Voy a ponerla un poquito mejor porque aquí no se me quedó un poquito fuera de eso. Aquí. Fuera de ese un chima por allá. Ahí. Y este un chima por acá. Entonces, voy a hacerla abajo. Un proceso.
Y esa es la... Vamos aquí a pegarlo un poquito más. La capa cilíndrica, una capa cilíndrica que se genera y la voy a pintar incluso la capa. La pintamos la capa, que es como un cilindro hueco, ¿verdad? Que se genera. Entonces, nosotros dijimos que ese era el diferencial del volumen. Claro que el volumen completo no lo voy a dibujar de nuevo porque era el mismo anterior. Entonces, que ese era el diferencial de volumen y que nosotros queríamos calcular ese diferencial de volumen. Pues básicamente es recordar cómo se calcula el volumen de una capa, pero primeramente vamos a agregarle los elementos que necesitamos para esa capa. Los elementos que nosotros necesitamos para calcular una capa y los elementos incluso vinculados con lo que tiene el libro. Voy a dejarla ahí, la capa. Y vamos a tomar el plano para ubicar la capa y ubicarle todos los elementos que necesitamos. Entonces, esa capa vamos a hacer una idea de que tenemos ahí la parábola, como la idea de lo mismo que teníamos, pero ubicar todos los elementos que necesitamos. Y voy a ubicar nada más la capa. Pintar esto como estaba, que era el área. Esa área estaba dando vuelta en torno a este eje, que era el eje de rotación, y ubico mi rectángulo. Siempre ese rectángulo representativo es el que me va a ayudar a hacer todo. Fíjese que el rectángulo es paralelo al eje de rotación. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos varias cosas. Nosotros necesitamos siempre lo que nosotros vamos a trabajar lo expresamos en términos a la base de rectángulo. Entonces, esa capa moviéndose aquí, se pueden mover vamos a hacerlo ahí mismo. Esperamos que no se cargue la idea para allá y se pueden mover para acá, que son las capas que van llenando el volumen aquí, porque ahí se pueden generar más capas. Y ya dije que todo se expresa en términos de la base de rectángulo, quiere decir entonces que a mí me interesa desde dónde a dónde se puede mover y esta región aquí en X va desde dónde a dónde, la base de rectángulo. Jóvenes. Jóvenes. Sí. ¿Eh? Desde 0 a 2. Eso va desde 0 a 2. Pero ese, vamos a borrar esto para que no cargar. Es 0 a 2, jóvenes, porque en 2 da 4 y cierra ahí.
y una parábola, y 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿qué yo necesito siempre de rectángulo? Yo necesito varios elementos. Por ejemplo, yo necesito un elemento que me indique la distancia desde donde está el rectángulo al eje de rotación. O sea, en este caso, por ejemplo, el rectángulo está aquí, pero puede estar en cualquier parte ahí, un elemento que me calcule esa distancia, que es la distancia desde donde está el rectángulo al eje de rotación. Y esa distancia, fíjense que X estamos diciendo que puede variar desde 0 hasta 2. Esa distancia es una distancia que debe ser una función que puede ser la misma X, pero en este caso esa distancia siempre viene en base a la base del rectángulo. O sea, es una función que depende de X que llamamos P de X. Lo otro que necesito es la altura del rectángulo. Siempre, una función que me dé la altura del rectángulo. Entonces, la función que me da la altura del rectángulo la llamamos, la voy a dibujar aquí mismo. Vamos a decir que va desde aquí hasta aquí, en este caso. Y esta sería una h de x. O sea, yo necesito eso. Y obviamente, para el rectángulo, tiene una base. La base del rectángulo, en este caso, como en X, es un dx. Un incremento en X, un dx. Esos 3 elementos son los que vamos a utilizar. Siempre el P de X me indica la distancia a la que está el rectángulo, podría estar, porque ese rectángulo no es fijo, del eje de rotación, que en este caso el eje de rotación va a quedar como en el medio del cilindro. Y la h de x es la altura del rectángulo y el de x la base. Ahora, nosotros dijimos en la clase pasada que esa capa, o sea, esto es una capa. Una capa. Y que esa capa era mi diferencial de volumen. Y que yo quería calcular el diferencial de volumen, que era una capa, diferente al método de los discos, donde la capa era un disco. Perdón, donde el diferencial de volumen era un disco. Entonces, vámonos a la próxima pizarra. Esta es la pizarra número 1. Para plantear cómo se calcula esa capa en base a los elementos que tengo en ese rectángulo. ¿Cómo se calcularía eso en matemática básica, el volumen de una capa? Próxima pizarra. Entonces, pizarra número 2. En la pizarra número 2, que es esta. Vuelvo y voy a dibujar la capa y voy a convertirla. Y voy a explicar el proceso y por qué. Entonces, pues ya voy a dibujar la capa. Nada más. Perdón. Disculpen si no queda totalmente igual como queremos, pero bien. De hecho, en realidad
lo primero que debí hacer fue rectángulo para que quede más preciso. Y la voy a poner un poquito más gruesa y disculpe. Bueno, al ojo por ciento. Entonces, esta es la capa aquí, la circunferencia que dio origen a la capa, esa la voy a pintar de negro, no importa, negra. Y de una vez la de arriba. Y la de abajo. Perfecto. Entonces esa es nuestra capa cilíndrica, por decirlo así. Este fue el eje de rotación que dio vuelta y se generó esa capa y la pintamos. Perdón. Y la pintamos. Esa capa cilíndrica. Y además a esa capa cilíndrica le voy a ubicar los elementos que nosotros indicamos allá. Esa capa cilíndrica, esto que está aquí. Que yo le podría llamar radio, pero para usar la misma letra que el libro le uso P. Vamos a ponerlo por aquí. En cualquier lugar. Ese es el... Lo puse para allá para que no se mezcle con este. Este es el P. P de X. Este señorito que está aquí dijimos que es el de X y este es el H. X. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular esa capa? Vamos a cortarla con una tijera. Piense, por ejemplo, que esa capa es su cuaderno. Usted agarra el cuaderno y lo enrolla así. Y tiene un grosor aquí que es un DX. Si usted desenrolla el cuaderno, que sería como que usted lo corte por aquí, porque el cuaderno realmente no está unido, pero que usted lo desuna. Si usted lo desenrolla, ¿en qué se le convierte? ¿En qué figura geométrica tridimensional se le convierte el cuaderno si usted lo desenrolla? Que sería, repito, como que usted tome una tijera y corte por esa misma línea negra que está ahí, corte eso y lo desenrolle. Su cuaderno, ¿verdad? Porque el cuaderno no lo tiene que cortar porque usted estaba desenrollado. Estaba cortado, o sea, usted lo puede desenrollar. ¿En qué figura geométrica tridimensional se le transforma eso si usted lo corta? Lo corta por aquí. O sea, si usted lo corta por ahí mismo. Si lo corta por ahí. Justamente por ahí, con una tijera. Y lo corta aquí. Y lo corta aquí. Y lo desenrolla justamente ahí. ¿En qué se le transforma eso? ¿En qué figura geométrica se le transforma? Un rectángulo. Bueno, el rectángulo es plano, ¿verdad? Y el cuaderno no es plano porque tiene un grosor, ¿sí o no? Claro, la portada va a ser un rectángulo. Entonces,
¿En qué figura tridimensional se le transforma? ¿Cómo se llama esa figura tridimensional? Jóvenes. Se llamará cubo. Bueno, sería cubo si todas las dimensiones fueran del mismo tamaño, pero no tienen que ser del mismo tamaño. ¿Mm? Se le transforma en un paralelepípedo, como una cajita, un paralelepípedo, mismo que vamos a intentar dibujar aquí. Si yo no le estoy haciendo exactamente a la misma altura, es para optimizar el espacio. Mismo que vamos a intentar dibujar aquí. Es decir, simplemente aquí vamos a agregar lo que sería si usted lo desenrolla. Y vamos a ubicar los datos que están aquí, los vamos a ubicar ahí. Se le transforma en un paralelepípedo. ¿Sí o no, jóvenes? Jóvenes. Sí. Sí, maestro. Entonces, lo que vamos a ubicar son estos elementos que estaban aquí, a ver qué son del paralelepípedo. Esta, repetimos, que era la capa cilíndrica. Capa. Y este es un paralelepípedo. Entonces, ¿dónde quedaría el H ahí? ¿Qué sería el H para el paralelepípedo? Se podría decir los lados laterales, ¿no? La altura, ¿no? Por la altura, exacto. La altura del rectángulo sería la altura del paralelepípedo. Así que aquí esto sería H de X, ¿sí o no? ¿Dónde quedaría el DX aquí? En la base. El ancho, ¿no? El ancho, ¿no? Jóvenes. Sí. Entonces, Sí, en el ancho. este es el Sí, DX. sí. ¿Y esto cómo lo calculo esto? ¿Qué sería el largo del paralelepípedo? ¿Qué sería el largo del paralelepípedo? P de X. O sea, que esta distancia sería igual a esta. ¿De dónde se formó esa distancia, esta que está aquí? O sea, ¿qué fue lo que se convirtió en esta distancia? Duplicar la distancia del cilindro. O sea, duplicar a P de X. Exactamente. No. Vuelvo y repito. De esta imagen, ¿qué fue lo que se fue? ¿Qué fue, de dónde salió esta longitud? Maestro, yo creo que sería el centro del cilindro, que es P de X, entonces sería el centro de lo que usted está diciendo ahora. Entonces, dígame, De una de las dos circunferencias que se formaron. ese borde es de plegar esa longitud de la circunferencia. O sea, esa longitud de la circunferencia, que es este borde, cuando usted lo rompe, lo dedobla, entonces ese borde negro viene ahí. ¿Va?
y se convierte en eso. Y esa sería la longitud de la circunferencia. Entonces, esto que está aquí es la longitud de la circunferencia, que este borde se convierte en esto. Ahora bien, de esa circunferencia yo conocí el radio. Y la longitud de una circunferencia es 2 veces el pi por el radio. O sea, esta longitud es 2 veces pi por radio, porque ya se conoce que de matemática básica se conoce que la longitud de una circunferencia, o sea, se conoce que el pi salió de dividir la longitud de la circunferencia, o sea, en términos de aproximación. Entonces, ya dijimos que recordamos de matemática básica que la longitud de una, o sea, la aproximación que hacen en la primaria es decir que el pi es igual a la longitud de cualquier circunferencia entre su diámetro. De ahí que la longitud sea igual a diámetro por pi. Pero el diámetro es 2 veces radio. Entonces, es lo mismo que esto porque este es radio. Vimos que aquí el libro usa P. Bien. Entonces, en esa posición es que queda cuando usted desdobla eso. Y que o el teorema de Pitágoras o cosa de esa. Entonces, jóvenes, ¿cómo se calcula el volumen de ese paralelepípedo? ¿Cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo? Se multiplica la altura, la longitud y la anchura. Se multiplican las 3 dimensiones. Entonces, nosotros vamos a dejar el dx al final por la conmutatividad y lo vamos a poner aquí, 2pi por p de x por h de x por dx, que es multiplicar todo esto. Ese elementito es el diferencial de volumen de la capa. Vamos ahora a la próxima pizarra. La capa siempre hay que ver desde dónde a dónde va. Por ejemplo, lo voy a señalizar aquí antes de ir a la próxima pizarra. Nosotros dijimos que esta iba desde 0 a 2, pero lo voy a dejar de manera simbólica para que quede la expresión escrita, porque eso que estoy escribiendo ya es la expresión. Vamos a poner que vaya, que la capa recorra desde algún valor A hasta algún valor B, para que ya quede de manera genérica. O sea, que ella va desde un X igual a todas las capas posibles, porque haciendo capas y refinando es que se rellena el volumen. Entonces, poniendo que ella va desde algún valor A hasta algún valor B, por ejemplo. Puedo hacer capa ahí. Y nos vamos a la próxima pizarra, pizarra número 3. Entonces, nuestra pizarra número 3
tenemos entonces que el diferencial de volumen es igual a 2pi por P de X por H de X, ya sabemos quiénes son, de X, y sumando todas las capas posibles, desde A hasta B, de manera continua, nos queda que el volumen total es igual, ese 2pi lo puedo sacar fuera a 2pi por la integral desde A hasta B de P de X, perdón, P de X por H de X, y esa es la expresión que la estoy explicando con el mismo ejemplo porque la voy a usar ahora. Igual que como lo hice con el disco, porque en el disco yo empecé ilustrando, pero de ahí mismo salió la expresión. Entonces yo quiero que se supone entonces que todo el proceso, tengo que hacer esos pasos, se limita a que yo identifique quién es P de X y quién es H de X y qué son para el rectángulo que nosotros vimos. Pues vuelvo a la imagen de la pizarra número 1 y con mi problema en cuestión identifico quién sería, me llevo solamente la imagen que necesito para identificar para este problema quién es P de X y quién es mi H de X. Entonces, pizarra número 4, vengo aquí. Recuérdese que nosotros dijimos que esta era la curva y igual a X al cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo que por el método de las capas, ya el de los discos lo dimos, lo hicimos, por los discos. Sería que mi volumen es igual, mi diferencial de volumen, que sería para ese rectángulo representativo, ya yo le explicamos. Sería 2pi por P de X. La función P de X ahí, ¿quién me ayuda a calcular esa distancia? Por ejemplo, el X va desde dónde a dónde, porque primero es buscar los límites. ¿Quién es A y quién es B? O sea, el intervalo desde A a B sería desde dónde a dónde. ¿Quién es A y quién es B para este caso? 0 y 4. A es 0, 4 no. Donde Dos. dibuje esto es 2. Porque los rectángulos aquí no se mueven para arriba ni para abajo. En la clase pasada, en el disco, era que se movían así. Estos rectángulos se mueven así. Esa flecha lo dice. B2. Que X es una distancia que va específicamente así de 0 a X. Pues P de X aquí es simplemente X. ¿Por qué? Porque medir una distancia desde 0 a una posición, esa distancia es X. Entonces aquí P de X es X. Para este problema, ¿quién sería H de X? Para este ejemplo. El valor de X es 4. ¿Quién sería? H de X. Sí, ¿quién sería? La longitud del rectángulo, ¿cómo yo la calculo? La longitud del rectángulo es una longitud vertical.
Entonces sería simplemente posición final, que en este caso es 4, menos posición inicial, que es el y de abajo. O sea, y de arriba menos el y de abajo. 4 menos el y de la parábola, que es x al cuadrado. Yo puedo verificar si está bien. Por ejemplo, si yo dibujara el rectángulo aquí, el y de abajo es 0 y el de arriba es 4, sería 4 menos 0. Aquí tendría una longitud de 4, justamente en 0. Y en 2 también tendría, no, el rectángulo se vería como un punto. Si lo dibujo en 1, el rectángulo por debajo es 1 al cuadrado, que sería 1, y por arriba es 4. Entonces va desde 1 a 4. Entonces sería 4 menos 1, 3. Es calcular la altura de rectángulo, no importa dónde yo lo dibuje. Recuérdese, le voy a hacer otro rectángulo. Que los rectángulos, voy a hacer uno más finito para que no, aquí lo voy a hacer. Rectángulo se puede estar en cualquier parte dentro de esa capa. Dentro de esa zona, perdón, de la zona azul. Lo voy a pintar del mismo color. Entonces el rectángulo va desde la parábola a la recta constante 4, esa es la altura. Entonces ese es mi h, que lo pongo aquí. Mi h para este caso es 4 menos x al cuadrado por dx. Sumo toda la capa posible desde 0 a 2. Y el volumen total sería igual a 2pi por la integral de 0 a 2 de x por 4 menos x al cuadrado diferencial de x. Ese es el planteamiento. Cuando yo lo calcule, debe darme lo mismo que me dio por el método del disco. Y lo vamos a calcular. Pero fíjese que en la clase pasada, yo nada más introduje el método de la capa, pero no calculé porque voy en cámara súper lenta. Es decir, ya cuando uno plantea el método de las capas, ya lo demás es hacer ejemplo. Esta pizarra es la pizarra número 4. Pongo el 4 aquí y una flechita que dice que vamos para la próxima pizarra. Para terminar de resolver la integral, que debe dar el volumen de 8pi unidades cúbicas. Igual que por el otro método. Entonces, pizarra número 5. Ahora resolvemos la integral. ¿Por qué? Porque las integrales más básicas, que son una de las fórmulas que están ahí, que son derivadas inmediatas, la estamos aplicando para calcular área, volúmenes. Ya la planteamos para área, ahora volumen por el método de disco, método de capa, y después para longitud, calcular longitudes. Entonces, nosotros venimos aquí y escribimos nuestra integral que teníamos, que era 2pi por la integral de 0 a 2. Vamos a revisar si escribí bien, porque la mente, por si acaso, bien. De x por 4 menos x. Creo que era, este era el p, este era el h, de x. Primer paso, multiplicamos esa aritmética. Entonces nuestro volumen será igual a 2pi, corchetito aquí, por la integral de 0 a 2 de 4x de x, esa sería la primera multiplicación, menos la integral de 0 a 2, que yo puedo hacerla y ya hacerla de manera directa, pero estoy todavía desglosando.
de x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, integrando esto, usando la integral de la potencia, o sea que la integral de u a la n de u es igual a el logaritmo de u más c, si n fuera menos 1, y a 1 entre n más 1 por u a la n más 1 más c, si n es diferente de menos 1. Entonces, en este caso, la potencia, que es una antiderivada, y entonces esto sería 2x cuadrado. Si derivo esto, me da esta expresión, menos 1/3 de x al cubo, que si derivo me da esa, evaluado desde 0 a 2. En 0 da 0 y en 2 la evalúo. Voy a seguirla aquí mismo. Bueno, a mí no me gusta escribir dos signos de igualdad al mismo tiempo. 2pi. Entonces, en 2 sería 2 por 4, 8. Menos. Y aquí en 2, esto es 8/3. Voy a revisar. Voy a volver a revisar. Fíjese que yo sé que hay un error. Ya yo sé cuál es el error. Entonces, ese error de copiado, vengo y lo corrijo porque aquí era x al cuadrado. Pongo al cuadrado. Entonces, cuando lo multiplique, aquí va a quedar x al cubo. Y cuando lo integre, que le sumo 1 al exponente, va a quedar 1/4 de x a la 4. Que en esta parte, cuando resolvemos la integral, es que estamos practicando la derivada. Y ahora, evaluando eso en 2, evaluando esto en 2, aquí sería 16 sobre 4, que es 4. Y entonces, el color azul significa donde me equivoqué, como fui copiando, y aquí sigo con el color que llevaba, menos 4. Segundito para que quede, se note la evaluación. Es decir, la primera evaluación fue 8 menos 4 y la segunda fue 0 menos 0. 8 menos 4 me dio cuando evalué en 2 menos 0 menos 0 cuando evalué en 0. Aquí me queda 4 por 2, 8. O sea que el volumen es igual a 8pi unidades cúbicas. Obviamente que no podía dar diferente porque el método del disco es un planteamiento y el método de las capas son planteamientos diferentes, pero deben llegar a igual resultado. Y entonces, en la clase pasada expliqué método del disco, ahora método de las capas. Rápidamente hago otro ejemplo, pero ya rápido, sin todos los pasos, de decir de dónde sale la fórmula, porque eso fue lo que yo expliqué como clase, sino simplemente planteándolo, un mismo ejercicio, planteándolo de las dos maneras, mismo ejercicio, planteándolo de las dos maneras. El método de las capas está en la unidad 5.3.
Y entonces me voy al método de la capa. Hoy debo marcarle cuáles son los ejercicios del capítulo 5, perdón, de la unidad 5.2 y 5.3 que quiero que resuelva. Ya yo le marqué lo de la 5.1. Bien, entonces, vuelvo al libro. Vuelvo al libro. Entonces, todo esto de la unidad 5, ahora, yo los ejercicios que voy a plantear, no quiero de que usted lo resuelva. Lo que voy a plantear de aquí, no quiero que lo resuelva por un solo método, sino que lo plantee de las dos maneras. ¿Por qué? Porque fíjese que ese ejercicio número 5 está en la unidad 5.2, que es método de disco, porque el rectángulo es perpendicular al eje de rotación, lo que di en la clase pasada. Pero ese mismo ejercicio yo lo calculé por el método de las capas. O sea, no hay que... El libro lo hace así separado porque lo lleva en cámara lenta, el pasito. Lo que yo expliqué hoy fue esto. Y expliqué entonces por qué la capa se convertía y esta era la expresión, el volumen. Eso depende cómo esté el rectángulo. Si el rectángulo estaba vertical, entonces no, esta fue la que expliqué. Pero si el rectángulo estaba horizontal, es decir, que el eje de rotación es horizontal, entonces le va a quedar todo en términos de Y, porque la base estaba en Y. Entonces, eso que por cierto, a modo de resumen, le llevo la imagen, ¿verdad? A modo de resumen, como pizarra número 5. Pizarra número 5, aquí. Entonces la pizarra número 5, a modo de resumen, tiene el cuadrito ya de donde salió todo. Y simplemente con la imagen, la explicación, repasándole lo otro. El libro no le repasa la parte de recordarle cómo se calcula un volumen de un paralelepípedo y nada de eso, porque se supone que ya cuando llega ahí, usted lo sabe. Entonces, ese es la pizarra 5 que tiene las expresiones para el método de la capa. Y voy a aprovechar para ponerle ahí la de resumen también que ya vimos, o sea, la que vimos en la clase pasada, la del método del disco. En el método del disco lo que se formaba era un cilindro, un cilindrito, y por eso salía el volumen de ese cilindro, porque salía un pi por el radio, por la altura. La altura era el dx o dy dependiendo de cómo estaba. Entonces, para el método del cilindro, esto era lo que quedaba, ¿verdad? Que el rectángulo era perpendicular al eje de rotación. Y esa expresión la demostramos en la clase pasada y se la ponemos a modo de resumen en la pizarra número 5. Método de los discos o capa cilíndrica, o arandela le dicen a veces. Con el resultado que da ahora, se corresponde un poco más con el que hicimos antes de encontrar la derivada. En términos de los promedios, tú dices. Ajá, en términos de promedio, ahora sí se corresponde un poco más. Sí, sí. Con el 8pi.
Sí, con el 8 pi. Déjame poner este un poco, así, eso es cierto. Poner este un poco más para acá para que el otro quepa bien. Creo que si lo ponemos ahí. Entonces el otro, el de aquí, va acá, ahí se va a ver bien. A ver. Ah. Bueno, déjame ponerlo un poquito más para atrás. Y entonces el otro sí, ahora creo que sí, no tapa muchas cosas. El off de arriba, quizá que se va a tapar. Ahí está. Entonces vamos a ponerle a ese pizarra número 5. Aquí se vería el 5. Pizarra número 5. Entonces ahí está resumido método de capa y método de disco. ¿Cuáles son las expresiones? ¿De dónde salieron? Y vuelvo y digo, entonces ahora me voy, hago otro ejemplo. Profe, yo no puedo ver la pizarra. Ah, déjame ver si era aquí. Aquí ahora sí. Ok, sí, ahora sí. Bien. Maestro, yo creo que la pizarra anterior era la número 5. Ah, voy a revisar. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Tienes razón. Esta es la 6, entonces. Vamos a borrarle el 5. Entonces, bien, vamos a hacer otro ejemplo por los dos métodos, pero el otro ejemplo lo voy a tomar. El otro ejemplo lo voy a tomar de la 5.3, que son de los métodos de las capas. Pero para hacerlo de las dos maneras. Entonces, miren, ejercicio aquí más abajo. Fíjese que aquí, esta unidad 5.3, fíjese, de verlo ya uno sabe que es método de la capa, porque ¿cómo está el rectángulo? Paralelo. Paralelo al eje de rotación, ¿sí o no? Si fuera método de disco, ¿cómo debería estar el rectángulo? Perpendicular al eje de rotación. Perpendicular. El eje de rotación es Y ahí, ¿sí o no? Lo dice ahí, mírele ahí el eje. Y, profe. Entonces, ese rectángulo está paralelo al eje Y, por eso es método de la capa. Ahora, de todas formas, vamos a tomar uno de estos y lo vamos a hacer de las dos formas. Vamos a tomar uno de estos y lo vamos a hacer de las dos formas. Yo quiero tomar uno que el área esté despegada del eje de rotación, como este, por ejemplo. Fíjese que esa área aquí está un poco despegada del eje de rotación. Entonces, ahí yo voy a tomar ese. Ese voy a tomar. Ese es el ejercicio 25. Aunque el encabezado dice lo siguiente, el encabezado, fíjese que no hay que, ustedes tienen este texto en español, pero claro, en Amazon. Pero miren, uno no tiene que saber inglés para leer eso. Ahí dice disco, método. Entonces, dice que mire cuál es el más conveniente, porque ahí dice conveniente. Del método de los discos o método de las capas. Y que además encuentre el volumen. A ver, perdón. Ajá. Sí, que podemos sacar los dos para encontrar el volumen. Explicar la razón.
razón, mire, ahí dice razón. Dice que no, en la otra parte dice que no encuentra el volumen, pero aquí dice en el ejercicio 25 y 26, deduzca si el método de las capas o el método de los discos es el más conveniente para encontrar el volumen, pero que no lo encuentre. O sea, eso lo que le está diciendo es que plantee la integral, ¿verdad? Y luego que usted plantee la integral, entonces usted diga cuál de los dos métodos sería más conveniente, pero que no la resuelva, porque si usted la resuelve encuentra cuál sería el volumen. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Nosotros nos llevamos este ejercicio y como vamos en cámara lenta, posiblemente despachemos un poquito más temprano. Si no, ese ejercicio puede hacer rápido, pero vamos a hacerlo un poquito cámara lenta. Pizarra número 7. Pizarra número 7, un segundito. Ejercicio 25 de la bueno, va a caer, vuelven y entran de una vez. Bien, jóvenes, miren, entonces, continuando, vamos a explicar este ejercicio, vamos a plantearlo de las dos maneras. De las dos maneras. ¿Qué nosotros tenemos? Bueno, tenemos ya la curva que está ahí. Y aquí nos dice, vamos a empezar, déjame bajar esto hacia abajo pues, para yo escribir más cosas. Entonces, lo primero es que yo, bueno, dibujar el volumen lo voy a dibujar ahorita. Ahora me voy a dedicar a la parte del planteamiento de una vez. Entonces, voy a dibujar mi rectángulo ahí. ¿Qué método estoy empleando? Ese es el método de la capa. Es el método de las capas. ¿Quién me dijo capa? ¿Quién me dijo capa? Ricardo. Stalin Marte. Stalin Marte. Sí, porque es paralelo al eje de rotación. Ya ahí me dijo que este es el eje de rotación y eso es paralelo, entonces esto es capa. Sí, gracias. Es el método de la capa, sí, ya recuerdo. Entonces, como es capa, yo de una vez escribo todo lo que necesito porque ya es anotar, mire. Ese rectángulo puede variar, la base está en Y, todo yo lo debo expresar en términos de Y. Varía desde 0 hasta este valor que está aquí, déjame borrar un poquito porque este valor es 4, varía desde 0 a 4. O sea que yo todo lo tengo que expresar en términos de Y, el método de capa, porque ya yo estoy practicando, ya se supone que cuando yo llego ahí, ya no es de que aplicar todos los pasos. Por eso un bateador practica antes de ir al juego. Esta es la pizarra número 7, creo que es. El método de la capa dice que el volumen es igual a 2pi por la integral desde C hasta D, por ejemplo, de P de Y, en este caso, por H de Y. Por dy, porque como la base está en Y, todo en términos de Y. El P es la distancia, que lo hago rápido aquí ya, desde el eje de rotación hasta donde yo pueda dibujar el rectángulo. Entonces, como yo dibujo el rectángulo en cualquier Y variando de 0 a 4, pues simplemente cojo el Y como el mismo Y. Es decir, ¿a qué altura puedo dibujar el rectángulo en cualquier región de 0 a 4? Pues Y varía de 0 a 4, pues simplemente es el P de Y. O sea, Y está variando desde 0
hasta 4. O sea, este es el C y este es el D. Mi P de Y, que es la distancia, este es el P de Y. Entonces mi P de Y es Y. Y mi H es esta distancia en X, que va desde 0 hasta esa curva, el X de esa curva. El X de esa curva, porque este X lo cojo sobre la curva. Por ejemplo, si yo quiero, dibujo otro para visualizarlo. Es decir, que mi H, ya yo sé que es este, H de Y, que es el largo del rectángulo. Entonces mi H de Y va, son distancia X en términos de Y, va desde el 0 hasta este X de la curva. Entonces sería posición final, el X de la curva. Ese X de la curva menos 0, pero ese X de la curva despejando aquí sería 4 menos Y menos 2 al cuadrado. Si yo quiero saber si está bien, yo puedo decir, por ejemplo, si yo dibujara el rectángulo a una altura de 2, en Y igual 2, él tiene que tener desde 0 a 4, porque se ve que llega hasta 4. O sea que si Y vale 2, eso me da 4, sí. Y puedo hacer diferente, ¿verdad? Para yo probarlo. Para yo probar que mi longitud de rectángulo, dependiendo a qué altura yo lo dibuje, y obviamente esta capa se mueven hacia arriba y hacia abajo, que se mueven para generar las capas, dando vueltas. Hacia arriba y hacia abajo. Y ya yo planteo mi integral, porque tengo todo el elemento que necesita la integral. Pues planteando la integral tendría lo siguiente. Voy a plantearla ya y después voy para el método de los discos y planteo también. Así que planteándola ya directamente, mi integral sería igual a 2pi por la integral de 0 a 4. El P de Y y el H de Y es 4 menos Y menos 2 al cuadrado por dy. Por dy. Eso sería la integral que no es complicada. Bueno, habría que calcular para el volumen que se genera. Ahora voy a plantear la integral por el método de lo disco. Entonces, ahora me voy a la pizarra número 8. Pizarra número 8. La misma expresión. Entonces, aquí empiezo por mi planteamiento. El volumen ya yo sé que yo lo hago con una rotación y dibujo mi rectángulo. Dibujo mi rectángulo. Ese rectángulo, ¿cómo lo estoy dibujando? Perpendicular al eje de rotación. Perpendicular al eje de rotación. Y además, como ya sé que voy a aplicar disco, porque ya tengo eso ahí, recuerdo la expresión y la base está en X, o sea, todo va a venir en términos de X. Recuerdo la expresión de que el volumen es igual a pi por la integral desde A hasta B
Vamos a copiar eso un poco más bonito. A ver, voy a poner el chiquito. Desde A hasta B de un radio grande en términos de X menos un radio chiquito al cuadrado en términos de X por el diferencial de X. ¿Por qué dos radios? Porque ese rectángulo tiene un radio grande. Recuérdese que el radio era la distancia desde el eje de rotación el radio era la distancia desde el eje de rotación hasta la parte, o sea, el radio era la longitud. Ahora lo que pasa es que aquí hay un hueco. O sea, esa región no está pegada del eje de rotación. Entonces yo necesito dos radios, un radio chiquito que sería este de aquí a aquí. Y necesito un radio grande que sería este de aquí a aquí. El DX ya lo sabemos cuál es, pero incluso ahí no se necesita. Y en X, contradictoriamente, o sea, paradójicamente va también de 0 a 4, pero esto es en X. O sea, X está variando desde 0 a 4. Por simetría, bueno, si yo voy a expresar todo en términos de X, pues yo debo despejar a Y ahí para que me quede Y en términos de X. Si yo despejo a Y de aquí, Y. Entonces yo tengo que Y con un despeje maravilloso de ahí. Y, voy a escribir ya el despeje de Y de manera inmediata. Yo sé que ustedes saben despejar, pero cualquier pregunta que tengan, bueno. Y es igual a 2 más y menos la raíz cuadrada de 4 menos X. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. ¿Por qué salieron 2Y? Porque hay esa parábola, cuando uno despeja Y, es como que uno la partiera por mitad. Aquí. Y sale un Y de arriba y un Y de abajo. Un Y más alto y un Y más bajito. Es decir, sale un Y sub 1, que es 2 menos raíz cuadrada de 4 menos X, porque esa parábola no es una función, pero la mitad de ella sí lo es. Y un Y sub 2 con el positivo, que es 2 más la raíz cuadrada de 4 menos X. Luego entonces, ¿cuál es Y sub 2? ¿Cuál mitad de la parábola es Y sub 2? ¿La de arriba o la de abajo? Cuando hablamos de la mitad de la parábola, bueno, vamos a pintársela de otro color. Esta es una partecita de la parábola. Debe ser la de arriba, profe. Yasugo no arriba. Esa Positivo. es. Las dos son positivas. Las dos Y son positivas. Las dos Y son positivas porque Claro, son positivas, sí, sí, es cierto que sí. Están en el primer cuadrante. Ahora, la Y2 es la de arriba porque ese número va a ser más grande que este. Y2. Esa es la razón. Y este Y1. Pero no es porque sea negativa, porque ahí las dos son positivas. Entonces, con esto sería, por ejemplo, 0. Recuérdense que entonces, ¿quién es radio chiquito? El radio chiquito es el que va desde 0 hasta la Y1, que es la de abajo. O sea, sería Y1 menos 0. Que posición final menos posición inicial. Este eje X es Y igual 0.
¿Y quién es radio grande? El radio grande es la que va desde 0, que es el eje de rotación, hasta la Y2, o sea que sería Y2 menos 0. Ya yo tengo todos los elementos que me pide el integral. El A es 0 y el B es 4, pero de aquí abajo, no de aquí arriba como ahorita. Y ahora planteo la integral. Planteo la integral. Claro, le puse el 0 para que recuerde que el eje de rotación aquí es y igual 0. O sea, este eje que está aquí, déjame escribirlo de otro color. Este eje, el eje X, es la recta y igual 0. Porque estoy a una altura de 0. Entonces ahora planteo mi integral. Planteo mi integral. Entonces, pizarra número 9. Pizarra número 9. Entonces el volumen es igual a pi por la integral desde 0 a 4 de el radio grande, lo voy a escribir en verde, que era Y2, puede ponerlo incluso Y2 al cuadrado, menos Y1, que era el radio chiquito, porque era menos 0 al cuadrado, por el diferencial de X. Escribo ahora quiénes son. Pi por la integral de 0 a 4. Y2 era 2 más raíz de 4 menos X. Todo elevado al cuadrado. No lo puede distribuir ese cuadrado, es un binomio. Menos Y1, que era 2 menos raíz de 4 menos X al cuadrado por el diferencial de X. Esta integral tienen que dar lo mismo. Ahora lo que yo tengo que decir es cuál de las dos sería más fácil de resolver. En cuál se habría que hacer menos aritmética. Pero deben dar lo mismo. Deben dar lo mismo. Por ejemplo, ya que estamos hablando de modernidad y esas cosas, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a internet, quiero que recuerden las dos expresiones para yo no tener que estar viniendo aquí. Alguien que no tenga ruido de fondo, para que recuerde las dos expresiones, recuerde esta, que está en la pizarra 7, y la otra, porque va a generar el mismo volumen. Y antes de seguir también, que yo dejé para último, pizarra número 10, vamos a dibujar el volumen, porque tenemos que dibujarlo, es decir, yo lo dejé para último el dibujarlo, y me fui ya directamente a planteamiento, pero vamos a dibujar el volumen, vamos a intentar dibujar. Es decir, voy tengo que cogerla más chiquita la imagen para que quepa bien en la pizarra, que tenemos. Entonces, cojo la imagen más chiquita y vamos a la pizarra número 10. Entonces dibujamos nuestro volumen. Y lo vamos a dibujar. Ya aquí va a salir bien. 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 Incluso ese volumen nosotros lo podemos dibujar prácticamente con él mismo. Vamos a cogerlo para dibujarlo con él mismo. Cogemos aquí
Déjame ver si yo estoy proyectando la pizarra que quiero. Sí. Cogemos Sí, aquí. Quitamos eso, quitamos todo esto. Y hasta si queremos quitamos eso. Pero vamos a quitarlo aquí. Esto. Y lo ponemos a él mismo ahí. Si lo ponemos a él mismo ahí. Ya tenemos la simetría perfecta con él mismo. Déjame quitarle todo esto que no me interesa tampoco. Y hasta le puedo quitar todo esto porque no lo voy a usar. Porque solamente necesito la ondita. Y lo pongo a él mismo ahí. Porque la simetría que quiero hacia acá. Luego, bueno, aquí tenemos los valores numéricos. Podemos limpiar un poco. Y dejarlo ya para hacerle la circunferencia. Es un volumen que es un poco hueco por dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Ya le ponemos la circunferencia para que adquiera la forma 3D. Entonces venimos aquí y le ponemos el fondito. Perdón. Esa imagen debí ponerla un poco más grande, pero bien. Le pongo el fondo y aquí le pongo el fondo también el otro de aquí. Ahora, donde se va a ver mejor es con esta que le voy a hacer en el medio, que sería, por ejemplo, esta. Y ahora le hago la de adentro. Porque es un volumen hueco que se genera. Y ahora lo pinto de azul para que se vea cuando dio vuelta. Perdón. ¿Se entiende, jóvenes? El volumen que se genera. El volumen es la zona de azul. ¿Se entiende? Un volumen hueco por dentro. ¿Estamos? Jóvenes. Sí, profe, se ve. Sí. Alrededor del último círculo que te dice. Exacto. Entonces, lo que decía era, bueno, sí, ya dejé ese dibujar para último, pero si nosotros vamos entonces al software e introducimos las integrales que ya ustedes tienen, vamos a usar Wolfram. Wolfram. Un segundito aquí para ya que eso no se me confunda ahorita. Ajá. Esta fue la clase aquí. Creo que estamos en la 4. Déjame ver un segundito. La 3. Bien. Entonces, entramos a internet
y escribimos Wolfram. Wolfram Alpha, una aplicación matemática. Entramos a ella. Debí entrar directamente aquí, matemática, o a integral directamente. Voy a entrar a integral. Ahí tenemos la integral. Entonces escribimos integral. Aquí esa integral no está definida. Yo puedo ponerla definida ahí. Déjame coger el otro. Entonces, déjame ver si me acuerdo, porque a mí se me olvida. Integral. Bueno, mire, aquí aparece una definida de una vez. Cojo esa y le hago los cambios a esa misma. Entonces, ¿la integral de quién? Vamos a copiar la primera integral por el método de la capa, fue la primera. ¿Y cuál era el argumento en la primera? Yo le voy a decir. Dígame. Es pi. 2pi, sí, 2pi. Vamos a ponerle el 2pi. El 2pi fuera de la integral. Ahí dice 2 por, deme un segundito que yo voy lento, por pi, y escribo pi así, por el valor de la integral, y Desde ahora y por 4. 4, segundito, 4 menos, Entre paréntesis, y menos 2 al cuadrado. y menos 2 elevado al cuadrado. Y cerramos el otro Por paréntesis. dy. Un segundito. El cuadrado es la cachuchita. ¿Dónde está? Que no lo encuentro aquí. Vamos a cogerla del otro teclado entonces. Elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Perdón. Cerramos. A ver. ¿Dónde que cierra esto? Ahí cerró el paréntesis. Y el diferencial era de y. ¿Y desde dónde a dónde iba? Y, ¿desde dónde a dónde iba? Desde 0 hasta 4. Hasta 4. ¿Verdad? Y le damos a Enter. Enter. Y entonces la revisamos antes de ver el resultado, la revisamos para ver si la escribió justo como queríamos. ¿Se ve igual la escritura? Jóvenes. Puso... Sí, pero ustedes saben que es equivalente a decir menos 2 más y que y menos 2. ¿No era? Ok, sí, eso era. Repito, es equivalente, esa es la integral que tenemos allá. Claro, la hizo el software, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Sí, esa es. Me la llevo, y me la llevo a la pizarra. Recuérdese que estamos en la pizarra número 10, ahí va a quedar esa. Bueno, realmente le voy a dejar la pizarra 10 para esa imagen nada más, porque hay que respetar los derechos de autor de que el cálculo se hizo en Wolfram. Entonces, dejamos esta aquí en Wolfram y venimos entonces a calcular de nuevo. Y ahorita enumeramos la pizarra. Entonces, vamos ahora a escribir la segunda. Perdón, que no me moví. No me moví. Aquí. Ahora sí. Vamos a calcular ahora la segunda integral. Segunda integral, ¿qué era la segunda integral? Pi. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por cuánto? Por la integral. Este larguito. De 0 a 4. Aquí abrimos un paréntesis.
Aquí vamos a tener que abrir varios paréntesis. Primero era la integral que yo hice. Le di a algo aquí que no debí darle. Bien. Vamos a borrar y dejamos ese paréntesis y que eso lo podemos usar. Aquí eran ¿cuánto? 2 más. ¿Era qué decir? Sí. Más. Y dentro de ahí de quién? De 4 X cuadrada 4 menos menos 4. x. menos X. Y para poner la raíz cuadrada, le ponemos elevado a la punto 5, ¿no? Que es lo mismo que la raíz cuadrada. Entonces, eso Y era eso elevado al cuadrado. Todo cuadrado. todo esto elevado al cuadrado. Déjame mirar bien los paréntesis que yo lo esté usando. Aquí hay un paréntesis de más que no lo necesitamos. Creo que es borrarlo. Y todo esto elevado al cuadrado. Sí, ese paréntesis sí lo necesitamos, porque ese es para cuando escribamos lo otro. Pero eso no se necesita tampoco, pero bien. Entonces, elevado al cuadrado. Y para ganar tiempo le ponemos menos, copiamos todo eso y le cambiamos simplemente el signo. Que es esto mismo. 2 negativos. Solamente con el 2 negativo, ¿no? Sí. Entonces nos movemos aquí y le ponemos menos aquí. A ver, aquí. Revisen, a ver. El diferencial era de X y era de 0 a 4 también. Esa era, ¿no? Sí, está Sí, correcto. eso mismo. Le damos a Enter y la miramos antes de seguir. Lo único que puso la del menos primero, pero eso no importa, es la misma. Que aquí dice Y. Le dejé Y es de X. le dejé los límites con Y allá. Tengo que cambiar por una X aquí. ¿La ven? Le doy a Enter otra vez. Y ahí miramos. ¿Verdad? Fíjese que el resultado tiene que ser el mismo. El resultado tiene que ser el mismo. Nos la llevamos. Voy a la pizarra aquí, que vamos también a enumerar. Abro una pizarra. La pego aquí. La subo un poquito ahí, para que se vea el software. Entonces volvemos a nuestra pizarra donde hicimos el volumen, que es la pizarra 10, es esta pizarra número 10. Claro, el que la calculó fue el software. Yo no puedo decir que fui yo que integré. O sea, usted no puede decir que fue usted que integró. Ahora, cuando usted integre, resuelva, tiene que saber que le da ese volumen. Esto es la pizarra número, perdón, pizarra número, pizarra número 10. 10, profe, 10. Y la otra ahora, esta, que fue, ¿qué método fue ese? Capas, ¿sí o no? Pizarra 11. Mire el resultado, mire el resultado, mire el resultado. Pizarra 11. Y la otra, deja ver cuál fue, a ver dónde está, que no la veo. A ver si es esta. Esta fue disco, ¿lo ven? Y mire el resultado. ¿Está viendo el resultado? El mismo. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, maestro. Bien, entonces, jóvenes, lo dejamos hasta ahí. En la próxima clase vamos entonces a trabajar, bueno, los ejercicios de la próxima, los ejercicios yo se los marco por el grupo, ¿verdad? Los ejercicios de esas 2 unidades, que quiero que lo hagan por los 2 métodos.
Y en la próxima vamos a trabajar entonces longitud de arco y área superficial. Como por ejemplo, calcular el área de una jarra, ¿verdad? Superficial, si yo fuera, esos mismos volúmenes, si yo fuera a forrarlo con papel, ¿qué cantidad de papel tendría que comprar? O sea, eso es área superficial. Nos vemos en la próxima clase. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué tal el día?